Bien, realmente querría hablar de cómo las estructuras algebraicas pueden jugar un papel en otros campos, en concreto en este caso sería en la física, y presentar algo que yo sé que choca de momento, porque si a los matemáticos nos cuesta a veces romper la conmutatividad de una estructura, el romper la asociatividad, y aparece la gente que no está acostumbrada, pues le choca mucho y le cuesta un poco de trabajo aceptar ese hecho. Bueno, para situar el problema en contexto, quería resaltar una vez más la importancia que yo creo que para todos nosotros tiene la simetría. La simetría que aparece de forma espontánea en la naturaleza, tanto en el mundo animal como en el vegetal. Me he permitido poner algunas fotos de internet en las que se resalta esa simetría que aparece de forma natural en el mundo animal o en el mundo vegetal, o también en las construcciones artísticas, sean arquitectónicas. Aquí me he permitido el lujo de poner la preciosa Catedral de León, por tirar hacia la tierra, o en cualquier manifestación del arte, como se ve también en las vidrieras especiales que tiene la Catedral de León, con esos diseños totalmente geométricos. Bien, esta idea de la importancia del concepto de la simetría es en lo que inciden en un artículo de Kosteleki y Campbell, en un número monográfico dedicado a la supersimetría en la revista Física D, en la que hacen notar la importancia de la simetría y cómo matemáticamente, cuando nos empezamos a ocupar de la simetría, se formuló sin más que considerar que un sistema es invariante por un cierto grupo de transformaciones. Bien, en la base de ese interés por la simetría podríamos decir que está el alto desarrollo que consiguió en un tiempo muy corto el estudio de los grupos de matrices o de los grupos de Lie. Grupos de Lie que se aplicaron por primera vez en física a teorías geométricas de la gravitación, donde de nuevo hay un papel de la simetría espacio-tiempo que es esencial. Bueno, la teoría de los grupos de Lie, iniciada por Sophus Lie a finales del siglo XIX, en realidad tenía como objetivo central aplicar técnicas algebraicas a campos como la geometría o las ecuaciones diferenciales. Y como producto, podríamos decir lateral, aparecieron las álgebras de Lie al intentar reducir localmente algunos problemas. Y de esa manera, al estudiarlos localmente, se construía una álgebra de Lie que permitía aplicar métodos lineales que son mucho más manejables a nivel matemático. Bueno, por cierto, en este punto me gustaría dedicar un recuerdo al profesor Vicente Barea, de la Universidad de Zaragoza, cuyo fallecimiento se cumple hasta un año. Vicente Barea fue el director de la tesis doctoral de Santos, y que dedicó su vida a la investigación en matemáticas y en particular a las álgebras de Lie, donde prácticamente desarrolló toda su actividad investigadora. Bueno, pues volviendo a las álgebras de Lie, están relacionadas con muchas partes de las matemáticas, como geometría, ecuaciones diferenciales, como he dicho, por supuesto con grupos, no solamente con grupos de Lie, sino con grupos, sobre todo, por ejemplo, grupos nilpotentes o pronilpotentes, donde se puede ligar a cada grupo una álgebra de Lie, y resaltar que ese precisamente es la base de la resolución del problema restringido de Barset que mencionó Pilar antes y por el que Finzelman obtuvo la medalla Phil. Por lo tanto, juegan un papel esencial, y también en física, donde se introdujeron métodos de investigación, sobre todo de física teórica, y a día de hoy se puede considerar que son insolubles y que siempre aparecen aplicados esos métodos de álgebras de Lie. Citando a Jacobson, que para nosotros, los que trabajamos en el campo no asociativo, es un maestro indiscutible, la teoría de las álgebras de Lie es muy recomendable, no solo por su belleza, sino porque efectivamente, sobre todo en el caso de característica cero, es una teoría perfectamente estructurada y además que tiene muchas conexiones con otros campos, lo cual siempre la hace muy atractiva para trabajar en ella. Bueno, pues una vez que hemos situado en el campo de la simetría, vamos a pensar en la supersimetría ahora. La supersimetría es un término acuñado en física y se refiere a una simetría de partículas elementales, en concreto la simetría entre bosones y fermiones. Y en este caso, cuando tratamos de representar las transformaciones continuas supersimétricas entre bosones y fermiones, ya no nos aparecen grupos de Lie, sino que aparecen grupos con una graduación sobre el grupo cíclico de orden 2, y queremos sobre z sobre 2z.
Y del mismo modo que nos aparecía como un producto lateral a los grupos de Lie las álgebras de Lie, ahora aparecen lateralmente a los grupos de transformaciones supersimétricas lo que llamamos superálgebras de Lie. Bueno, no perdamos de vista que el objetivo de Lie cuando introdujo las álgebras de Lie a finales del siglo XIX era inicialmente conseguir clasificarlas para aplicar esa clasificación y a su vez obtener la clasificación de los grupos de transformaciones locales continuas de una variedad diferencial. Bueno, por supuesto sabemos que es imposible, es una utopía pensar que podemos clasificar todas las álgebras de Lie, es demasiadas, eso sería imposible, incluso en el caso finito dimensional. Como, digámoslo así, de parte mala, la parte resoluble de alguna forma es mala, y describirlas en términos de las simples. Bueno, pues la clasificación de las álgebras de Lie simples finitodimensionales sobre el cuerpo de los complejos se consiguió ya a finales del siglo XIX, es la famosa clasificación de Killing y Cartan. Y aunque ya Cartan inició el estudio de algunas infinitodimensionales, bueno, el caso infinitodimensional, digámoslo así, está muy abierto, hay todavía muchas cuestiones pendientes. Hay algunas álgebras infinitodimensionales que funcionan mejor y de las que se conoce un poco mejor su estructura, como las de Kac-Moody, o bien álgebras que normalmente son álgebras graduadas, porque las graduaciones sobre los enteros se pueden considerar en cierta medida una condición de finitud que ayuda a tratar esas álgebras. Pero con la aparición de la supersimetría en física teórica, pues pareció totalmente natural pasar a considerar la superextensión del problema de Lie y tratar de clasificar estos nuevos objetos que aparecían. Bueno, Kaplansky ya comentó en una monografía sin publicar, son unas notas que aunque se pueden encontrar en la red, sobre superálgebras, que cuando aparecieron las superálgebras de la mano de los físicos teóricos, alrededor de los 70, pues no parece que levantaran mucho interés en los matemáticos. Pasaron un poquito del tema y fue un poco más adelante cuando vieron que los físicos seguían interesados en ellas porque tenían un papel importante en la supersimetría, cuando empezaron a interesarse y se empezó a considerar el problema de su clasificación. ¿Qué es una superálgebra? Bueno, una superálgebra es simplemente una álgebra que admite una graduación por el grupo cíclico de orden 2, vamos a pensar en las clases de restos módulo 2, para que es lo más sencillo, y entonces tenemos una descomposición del álgebra como espacio vectorial como suma directa de dos, una parte par y una parte impar. La parte par es un álgebra y la parte par se puede estudiar como módulo sobre la parte par. No voy a hablar, para no complicar el tema más de lo debido, además tenemos poco tiempo, de la noción general de superálgebra en una variedad cualquiera, y me voy a centrar únicamente en las de Lie porque es a las que vamos a dedicar más atención. Entonces, las superálgebras de Lie, al igual que las álgebras de Lie vienen definidas por identidades, pues las superálgebras de Lie también se pueden definir por identidades. Las identidades que definen una álgebra de Lie son bien conocidas, son la anticonmutativa y la identidad de Jacobi, que podemos ver como una forma débil de asociatividad. En el caso de las superálgebras tenemos que tener en cuenta que las identidades no se expresan para elementos cualesquiera de la superálgebra, sino solo para elementos homogéneos, es decir, elementos que sean o pares o impares. En general un elemento es suma de uno par y de uno impar, no es homogéneo, y las identidades solo pueden reflejar elementos homogéneos. Y se transforman con el adjetivo super delante y tenemos la superanticonmutatividad, que realmente lo que nos dice es que si multiplicamos dos elementos pares o uno par y uno impar tenemos la propiedad anticonmutativa, pero si multiplicamos dos elementos impares pasa a ser conmutativo el producto. Y la superidentidad de Jacobi, que yo la he escrito de esta manera, que no es la usual, pero por reflejar mejor la simetría de la fórmula, y que realmente lo único que difiere de la identidad de Jacobi es que algunos términos pueden ir precedidos de un signo menos. El que vayan o no precedidos, ahí los que trabajamos en el campo es muy fácil saberlo porque hay la regla de Kaplansky que nos dice cuándo aparece un signo menos o no, y es que está ligado con que intercambien la posición dos elementos impares de la superálgebra. En esa fórmula, cuando ponemos entre barras el elemento, lo que estamos representando es su paridad, es decir, 0 si el elemento es par y 1 si el elemento es impar. Bueno, pues
En el caso también de característica cero, en realidad la característica positiva para muchos matemáticos es un invento raro de los algebristas, que afortunadamente han reivindicado un poco los informáticos, que trabajan mucho en característica 2, pero las clasificaciones, por supuesto, son en general mucho más sencillas cuando se está trabajando en característica 0. Entonces, la clasificación de las superálgebras de Lie simples finito-dimensionales en característica 0 se debe a Victor Kac. Y primero probó que siempre que tenemos una superálgebra de Lie finito-dimensional contiene un ideal, un único ideal resoluble maximal, de forma que el cociente es semisimple y se descompone como suma directa de simples. Y después, para intentar dar la lista de todas las simples, pues dividió el proceso en dos partes. En la primera consideró lo que llama superálgebras clásicas, que reproducen un poco la situación de las álgebras de Lie clásicas, y son aquellas en que la parte par actúa sobre la parte impar de forma completamente reducible. Y en ese caso lo que obtenemos recuerda mucho al principio a lo que se tenía en el caso de álgebras de Lie, es decir, tenemos 4 familias que se llaman también con las letras A, B, C y D, que se corresponden a las álgebras de las familias A, B, C y D de Lie simples. Aparecen dos objetos excepcionales nuevos, una superálgebra de dimensión 40, F4, y otra de dimensión 31 que llamó G3. Aparece una familia que depende de un parámetro de superálgebras que tienen todas ellas dimensión 17, y luego dos series extrañas, de hecho una de ellas estaba perdida en la clasificación original de Katz, como le hizo notar Cantor, como curiosidad, porque precisamente esas superálgebras están ligadas a superálgebras de Jordan y Cantor las encontró a través de las de Jordan, que son las series Pn y Qn. Todas esas, las A, B, C, D y las P y Q, se pueden visualizar como matrices rectangulares. Matrices rectangulares que se escriben por bloques, y la parte par está formada por las matrices que son suma diagonal de bloques y la parte impar por las matrices que son suma en la diagonal secundaria de bloques. Pues una vez clasificadas las clásicas, pasó a estudiar las no clásicas y obtuvo resultados que se corresponden con también con las álgebras tipo Cartan, las que llamó él WN, S especiales y hamiltonianas. Y son básicamente superálgebras de Lie que aparecen ligadas a derivaciones, álgebras de derivaciones de ciertas álgebras de polinomios. Bueno, no solamente el caso infinito dimensional está abierto, es decir, se conoce relativamente poco respecto de ellas, luego comentaré cuando veamos la definición algún resultado que sí se conoce, sino que también en el caso de característica prima está abierto, es decir, tampoco se conoce la clasificación si sustituimos característica 0 por característica positiva. Pero entre las infinitodimensionales también de las que se conoce la clasificación están las simples linealmente compactas, que también fueron clasificadas por Victor Kac y varios colaboradores suyos, y que es un resultado de gran importancia también. Bueno, pues todas las estructuras que vamos a presentar, de las que vamos a hablar, tienen en común que son extensiones, es decir, contienen como subálgebra la álgebra de Virasoro, que aparece jugando un importante papel en física. El álgebra de Virasoro, bueno, lo que yo llamo álgebra de Virasoro, hay en alguna literatura, fundamentalmente quizá física, también se le llama álgebra de Witt, el álgebra de Virasoro sin centro, es el álgebra de derivaciones de los polinomios de Lorentz. Por tanto, la forma genérica de un elemento es la que vemos aquí, un polinomio por derivada con respecto a t, un polinomio en t o en potencias negativas de t. Este álgebra tiene una base natural, que es la formada por estos elementos SUI, y la tabla de multiplicar es especialmente agradable. El producto de I por EJ es I menos J por SUI más J. Con lo cual ya se ve que este álgebra va a tener además una graduación por los enteros. Se sabe desde ya hace mucho tiempo que Virasoro tiene una única extensión central, es decir, hay un álgebra que tiene un centro de dimensión 1 y si dividimos por ese centro recuperamos un álgebra isomorfa Virasoro. Pero en los 70 empiezan a aparecer en la literatura física
los primeros ejemplos de extensiones, de superextensiones del álgebra de Virasoro. Los dos primeros que aparecen llevan el nombre de los físicos que los introdujeron, Nevies-Barth y Ramón, y son los primeros términos de una serie que luego comentaremos, que en la literatura física se empezó llamando SON, cuando luego Victor Katz y sus alumnos empezaron a trabajar en este campo. El nombre se ha cambiado ligeramente, pero bueno, representa la misma familia de superálgebras. El álgebra de Ramón es una superálgebra que tiene como parte par justo Virasoro, y como parte impar es un álgebra también de dimensión infinita, con una base y su i, y el producto viene dado de acuerdo con esa fórmula. Y la de Nevies-Barth es muy similar, también tiene la misma parte par, que es el álgebra de Virasoro, y una parte impar que se enumera de una forma especial, porque realmente hay un pequeño truco en la graduación. Este álgebra, el Virasoro, no se incrusta con su graduación natural dentro del álgebra de Nevies-Barth. Bueno, y estos son los primeros ejemplos de los objetos de los que quería hablar esta tarde, que son las álgebras de Lie superconformales. ¿Qué entendemos por una álgebra de Lie superconformal? Pues es una superálgebra de Lie graduada sobre los enteros, que cumple la condición de que cada componente homogénea es finito dimensional y además las dimensiones de esas componentes homogéneas están uniformemente acotadas, y que contiene a Virasoro como subálgebra. Notemos que en las álgebras superconformales, quitamos la palabra superálgebras para que no haya tanto super, tenemos dos graduaciones que consisten en armonía. Por una parte, la graduación sobre el grupo cíclico de orden 2 que le da estructura de superálgebra, y por otra parte, una graduación sobre Z. No es el único caso. En muchas de las superálgebras que se obtienen no solamente hay estas dos graduaciones, sino que hay una tercera graduación ligada al álgebra tridimensional, y todas ellas coexisten de forma adecuada, pero complican un poquito más la vida. Bien, pues vamos a ver qué ejemplos aparecen de esta familia de álgebras superconformales. Partimos de lo que denotamos como lambda 1n en la superálgebra de polinomios en una variable de Lorentz y n variables de Grassmann. La variable de Lorentz se considera par, y las variables de Grassmann, por supuesto, son impares. Por lo tanto, los monomios que son pares son aquellos que involucran, aparece un producto de un número par de variables de Grassmann, y los que son impares son aquellos en que aparece un número impar de variables de Grassmann. Y la primera familia que nos aparece, que se denota siguiendo a Victor Katz por W, es la superálgebra de las superderivaciones de este álgebra de polinomios. Bueno, cuando decimos superderivación es básicamente lo mismo que la derivación, pero en la famosa fórmula del producto, de que la derivada del producto es una por la derivada del otro más la otra por la derivada del primero, puede aparecer un signo menos también cuando involucra variables impares. Todo lo demás funciona igual que una derivación. Y por tanto, los elementos de esta superálgebra son expresables de esta manera: un polinomio en la variable par y en las variables de Grassmann por la derivada parcial con respecto a t, y luego derivadas parciales con respecto a la variable de Grassmann. Bueno, esta es la primera familia de álgebras superconformales que nos aparece, y luego tenemos otra familia que son subálgebras de la anterior. Para ello consideramos la noción de divergencia de un elemento de W, y se considera la subálgebra formada por aquellas derivaciones que cumplen que la divergencia de t a la alfa por d es cero. Y el conjunto de esas derivaciones también forma una subálgebra que cumple todas las condiciones que hemos dado de álgebra superconformal. Se conoce cuando dos familias son isomorfas dependiendo del parámetro, y se sabe que siempre que el parámetro que cogemos no es un entero, obtenemos una superálgebra simple, y si es entero, en lugar de quedarnos con esa superálgebra que no es simple, tiene un ideal de codimensión 1, tenemos que tomar su álgebra derivada, que es la que sí pasa a ser simple. Y hay otra tercera gran familia, que es la que antes habíamos dicho, SON, de la que formaban parte las álgebras de Nevies-Barth y de Ramón,
y que ahora se denominan habitualmente de tipo K. Se pueden definir también como subálgebras de W, de ese álgebra de superderivaciones, considerando aquellas derivaciones que cumplen que su producto por una cierta forma diferencial es un múltiplo polinomial de la forma diferencial. Y como forma diferencial tenemos dos opciones, tomar la que hemos llamado aquí W0 o tomar W1. Según que tomemos una o tomemos otra, recuperamos las superálgebras de tipo K de la familia Navier-Stokes o de la familia Ramond. Bueno, pues estas superálgebras, que son un poco especiales con respecto a las anteriores, se pueden aproximar de otra forma que nosotros es la que seguimos. De cuando digo nosotros me refiero al trabajo que realizamos con Efin Celmano, por cierto también académico correspondiente de esta casa, de esta academia, y que nos interesa mucho más porque con la otra aproximación es mucho más fácil tratar simultáneamente los casos de Jordan y de Lie, y nosotros siempre estamos también interesados en las superálgebras de Jordan. Bueno, pues esta aproximación se hace a través de los denominados corchetes de contacto, contact brackets, que son aplicaciones bilineales en nuestra álgebra de polinomios y que cumplen esas tres condiciones que tenemos ahí escritas. Es decir, que por una parte el álgebra de polinomios con ese corchete adquiere estructura de superálgebra de Lie, que por otra parte si fijamos la segunda componente en el corchete y ponemos el 1, entonces obtenemos una derivación, y la tercera condición que es como una extensión de la identidad de Leibniz de derivadas, que nos relaciona el corchete con la derivación que hemos obtenido en el apartado 2. ¿Cómo podemos definir fácilmente un corchete de bracket, un corchete de contacto en el álgebra de polinomios para conseguir la superálgebra de tipo K? Bueno, pues realmente no es tan complicado. Podemos empezar considerando un espacio vectorial de dimensión finita, identificando su base con variables de Grassmann y tomando una forma bilineal simétrica no degenerada en el espacio vectorial correspondiente. Entonces, si elegimos como derivada o bien la parcial con respecto a t o t por la parcial con respecto a t, podemos extender en la forma bilineal hasta un corchete de contacto en el álgebra de polinomios que estamos considerando nosotros en una variable par y en variables impares. Y entonces lo extendemos de esta manera. Los elementos del espacio vectorial no hace falta extender, el corchete funciona lo mismo que la forma bilineal simétrica, y luego se extiende el producto del corchete de t y de un vector cualquiera y el corchete de t y de la identidad. Y de esta forma conseguimos un corchete de contacto en el álgebra de polinomios que nos define también la estructura de K, de las superálgebras K en esta álgebra. De nuevo, el que nos aparezca en tipo Navier-Stokes o tipo Ramond viene ligado a que elijamos una derivación o elijamos otra. Y bueno, respecto a las graduaciones hay una pequeña dificultad en uno de los casos, que la graduación no es la natural, la que podríamos pensar de forma natural, que extiende la graduación del álgebra de polinomios. Bueno, pues tenemos, como hemos visto, tres familias y podríamos pensar que eso es todo. De hecho, Victor Kac y Van der Leer en un momento dado conjeturaron que todas las posibilidades que podíamos tener de álgebras superconformales se reducían a estas tres familias. Pero después encontraron, se encontró simultáneamente por Grossman, Leites y Chepotkina, pero publicado en una revista con poca difusión en Occidente y pasó un poco desapercibido, y luego por Chen y Kac, un nuevo ejemplo de álgebra superconformal que se llama ahora SICE K6, y que hizo que reformularan la conjetura simplemente añadiendo esta superálgebra. La forma en que ellos la encontraron fue dando la tabla de multiplicar, lo que les obligó a utilizar un ordenador muy potente, para comprobar las identidades de superálgebra de Lie. Yo voy a dar la construcción que se deduce de uno de nuestros trabajos con Efin, cuando intentamos clasificar superálgebras de Jordan simples, finitodimensionales, en característica prima, en el cual hacemos una construcción general de estas álgebras de tipo Chen-K, y como consecuencia conseguimos encontrar la envolvente universal, con lo cual ya vamos a dar esta superálgebra como subálgebra de una álgebra asociativa, con lo cual tenemos de regalo el que sea superálgebra de Lie, no hay que comprobar las identidades correspondientes.
pero la construcción es un poco más elaborada. Partimos del álgebra de polinomios, de nuevo, de polinomios de Lorentz en una variable y una derivación suya. Aquí F, para empezar, como es el caso que nos interesa, representa un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0, pero si quieren pensar en los complejos, pues no hay ningún problema. Y consideramos el álgebra de Weyl sobre R y usando como indeterminada esta derivación. Significa que estamos considerando polinomios, pero en que la indeterminada, la D, no conmuta con los coeficientes del anillo R, sino que en lugar se cumple esta relación de que D por A es A por D más D de A. Y entonces, usando este álgebra de Weyl, vamos a ver que la construcción de Chenkag se puede dar como una subálgebra del álgebra de matrices 8×8 sobre este álgebra de Weyl. Y la construcción está ligada a la familia de las superálgebras de Lie simples Pn, de la que hablé anteriormente, que comenté que eran un poco extrañas con respecto a las anteriores. Las superálgebras de esta familia, estoy siguiendo aquí la notación de Victor Katz, y llama Pn al álgebra formada por las matrices de tamaño 2n más 1 por 2n más 1 y que se pueden expresar de esta forma. Por bloques aparecen dos matrices, arriba A y K. A es una matriz de traza 0, K es una matriz antisimétrica y después aparece una matriz simétrica H y la opuesta de la traspuesta de la matriz A. Esta familia de superálgebras, curiosamente, pasa, como decía María Jesús antes, que en algunos valores son críticos. En este caso, siempre que n es mayor que 3, todas estas álgebras son lo que se llaman centralmente cerradas, es decir, que no tienen extensiones centrales. Pero en el caso 2 aparece una extensión central propia, solamente en ese caso. Entonces, P3 tiene, bueno, digo 2 porque es el caso de Jordan, pero aquí corresponde a n igual a 3, son matrices 4×4. P3 tiene una cubierta central no trivial, P3 gorro, que se puede construir aprovechándonos del hecho de que las matrices antisimétricas 4×4 admiten una descomposición especial y por tanto admiten una involución especial. Y entonces, aprovechando esa involución especial, podemos deformar un poco las matrices que formaban el álgebra P3 y considerar matrices de esta forma, en las que, como vemos, lo único que hacemos es deformar la esquina inferior izquierda, poniendo en lugar de solo la matriz H que teníamos antes, H más phi de K por D. Y después sumándole una matriz escalar que tiene en la diagonal múltiplos escalares de la variable D. Bueno, pues esta es la forma general que tiene la cubierta central de P3 y entonces el álgebra de Chenkag se construye como el álgebra generada por esta cubierta central y por todas las matrices que son de esta forma, donde E y J representan la matriz que tiene justo alfa en la posición IJ, y alfa es un elemento cualquiera del anillo de polinomios de Lorentz. Bueno, pues la conjetura, tal como se modificó posteriormente y que está a día de hoy todavía abierta, es que estos ejemplos que hemos presentado aquí, que indudablemente tienen una estructura un tanto complicada, son las únicas posibilidades para álgebras superconformales, que son las que aparecen ligadas con la supersimetría. La conjetura en general está abierta, pero sí que se conoce en algunos casos particulares. Por supuesto, el hecho de que se haya conjeturado esto está inspirado en los resultados que se conocen para el caso de álgebras, y el caso en que se ha demostrado es el del trabajo conjunto con Victor Katz y con Zelmanov, en el que probamos que si las superálgebras, para no entrar en detalle, del Lie que consideramos vienen ligadas a superálgebras de Jordan, entonces el resultado sí que es cierto. Son precisamente donde aparecen jugando un papel esencial las superálgebras de esa familia K. No solamente está demostrado en ese caso, sino muy por encima, aparecen estas estructuras ligadas a lo que se llaman álgebras conformales, álgebras o superálgebras conformales, que son una variante básicamente de las álgebras vértex que se utilizan en teoría conformal de campos.
Bueno, las álgebras conformales no obedecen a la idea general que tenemos de álgebra, puesto que no tienen una operación de producto, sino que tienen una familia enumerable de operaciones de producto. Y lo que interesa es tener las condiciones adecuadas que nos garanticen que en lugar de tener que manejar simultáneamente una familia enumerable de productos, para cada dos elementos solo tenemos que manejar un número finito. Y eso es lo que garantiza la propiedad que en álgebra llamamos localidad, y que hace que las álgebras se definan cumpliendo esa condición de localidad. Bueno, pues se ha podido ver que siempre que tenemos una álgebra superconformal de las que conocemos, no sabemos si son todas todavía, se puede construir ligada a ellos una álgebra conformal, es decir, esencialmente una álgebra de distribuciones formales con coeficientes en una de estas álgebras. Y en ese caso, dado que lo que sí se conoce es la clasificación de las álgebras conformales, se puede decir que la conjetura también es cierta si nosotros agregamos la condición de que las constantes de estructura sean de tipo polinomial, que parece una condición enteramente natural, pero que no sabemos si todas la van a tener o no, esa condición. Bueno, también hemos relacionado, en el último trabajo que estamos haciendo con Effing, hemos visto que también esta conexión que existe entre las superálgebras conformales y las álgebras superconformales, es decir, álgebras de series de distribuciones formales y las álgebras superconformales que hemos definido, que sería la definición, pero no merece la pena complicarlo, se extiende a módulos. Lo que quiero decir con que se extiende a módulos es que cuando nosotros consideramos las álgebras de esta familia, nosotros podemos verlas, bueno, aquí voy a pasar la construcción para no pasarme del tiempo, podemos ver cada una de estas superálgebras o bien como las hemos visto aquí como z graduadas o bien como superálgebras conformales, como distribuciones formales sobre ellas. Y entonces podríamos considerar dos tipos de módulos, o bien graduados o bien módulos conformales. Bueno, lo que probamos es que esencialmente son la misma cosa, pero por supuesto la demostración es puramente teórica, con lo cual no nos da ninguna descripción explícita de los módulos irreducibles que aparecen en este caso. Y eso es lo que estamos intentando conseguir ahora, una descripción explícita de los módulos irreducibles, esperando que con las mismas técnicas podamos llegar a completar la conjetura y demostrar que efectivamente esas son las únicas superálgebras que existen. O sea que todavía queda un camino para llegar a conocer totalmente bien estos objetos que aparecen ligados a la supersimetría y que podamos contestar algunas de las preguntas que están abiertas. Muchas gracias por la atención.